Eduardo, ¿qué es ser máster en manejo de recursos hídricos? El masterado del programa en sí es bastante amplio. Uno tiene que elegir una línea de investigación. Y propiamente dicho, es un máster en ciencias enfocado a la investigación. Particularmente estuve preparándome en lo que sería la investigación en la línea de las aguas subterráneas. Mi tesis de masterado tiene que ver con aguas subterráneas. Con el acuífero. Con acuíferos, sí, con diferentes tipos de acuíferos. Pero sí te da las capacidades de involucrarte en lo que serían diferentes temas relacionados al agua, como la ingeniería sanitaria, como la parte de meteorología, climatología, aguas superficiales, el manejo de embalses. Pero digamos que uno tiene que específicamente fortalecerse más en una línea de investigación. También están las políticas públicas relacionadas a la gobernabilidad del agua, Claro. que hoy en día están en pleno desarrollo, en pleno laboratorio sería. Y bueno, más que nada es un desafío porque el agua es un recurso al que cada vez más la sociedad se está dando cuenta de su verdadero valor. Y nosotros tenemos mucha riqueza en recursos hídricos y a veces viene eso en contramano porque como vemos como que el recurso sobra, no hay un cuidado. Le perdemos un poco el sentido del cuidado de ese recurso. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Te gustaba? ¿Fue algo que se cruzó, digo, o ya venías de más chico relacionado con el agua? Relacionado a mi carrera de grado, que es ingeniería agroambiental, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con recursos hídricos. Inclusive mi tesis de grado hice sobre la cuenca del arroyo Capibaré, que en su momento lo había presentado en una conferencia internacional de la UNESCO y llegó a ser seleccionado para una exposición al auditorio. Entonces, siempre uno presenta proyectos o trabajo de investigación o tesis y quedan, como te dicen, presentadas pero en póster. Claro. Tu trabajo va a salir publicado en el libro, pero no tenés exposición, ¿verdad? En ese tiempo, en aquella época, me recibí, defendí la tesis y también tuve la fortuna de poder presentar esa tesis en una conferencia UNESCO de ecohidrología. Yo creo que me empezó a gustar desde que estuve estudiando la carrera de ingeniería agroambiental, porque en el país se venían desarrollando políticas de gobernabilidad como son los consejos de agua, y estuve involucrado en proyectos internacionales que venían a cooperar para fortalecer ese proceso de involucrarle a las personas en el manejo del agua, a las instituciones educativas, a las cooperativas, a los municipios, etcétera, etcétera. Y vi que me sentía a gusto en ese tema, entonces fue por eso que elegí esa línea académica. ¿Ese masterado lo elegiste acá ya? ¿Fuiste directamente a eso, a Alemania? No, a mí me ofrecieron, así como te comentaba, yo trabajé para un proyecto de la Organización de los Estados Americanos en la Secretaría del Ambiente, que era sobre el desarrollo sostenible del acuífero Guaraní. En esa época también había una cooperación técnica alemana que estaba desarrollando proyectos en el país, en Benjamín Aceval, Chaco, en Colonias Unidas, en la zona agrícola, y en una microcuenca urbana en San Lorenzo. Y siempre interaccionaba con ellos, más que nada con el coordinador
que vino de un instituto alemán durante 2 años prácticamente. Bueno, y cuando terminó el proyecto de ellos y él tenía que volver, un día me ofreció la oportunidad de seguir estudiando, porque yo siempre cuando salía a apoyar los trabajos de ellos era muy curioso, le preguntaba Inquieto, muchas curioso. cosas, y él era un doctor en hidrogeología, docente, que no tenía problema en transmitir su contestar. conocimiento, claro. Hay gente que vos le preguntás mucho y ya no le gusta. Formé una amistad con esta persona, el doctor Hoven, y en el momento en que él me llegó a ofrecer, él me comentó que él era docente del programa de masterado. Y bueno, yo lo primero que se me cruzó por la cabeza era, sí, pero el alemán, no hablo el alemán, y él me explicó que era un masterado internacional que es dado en inglés. Yo en ese momento hablaba el inglés, pero necesitaba un refuerzo. Un curso intensivo, porque para poder calificar para ese masterado necesitaba varios requisitos, entre los cuales el idioma, pero no con cualquier certificado, sino que tenía que ser el TOEFL, que es un examen que se rinde a nivel mundial en forma sincronizada, y es un examen bastante exigente, y pedía un mínimo para poder llenar ese requisito para el masterado. Y gracias a Dios y al esfuerzo que le puse en ese momento, pude ingresar a la carrera. Después, cuando llegué a Alemania, nos mostraron que había como 200 postulaciones en todo el mundo, eran 25 vagas. Pero yo creo que el hecho de que un docente mismo del programa te haga una carta de recomendación es un punto bastante valioso, si es que ya tenés los otros requisitos rellenos. Hay un artículo que tengo acá que te menciona. En realidad, cuando uno busca tu nombre en internet, salta en varias oportunidades esta información. Habla de que corregiste una fórmula de un investigador norteamericano que se estuvo aplicando esta fórmula por mucho tiempo de manera errada, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, o sea, yo siempre tengo mi propia descripción. Algunas veces el diario ABC, Última Hora, te ponen un título así un poco chocante, ¿verdad? Pero para vender. Bueno, yo entiendo lo que es. También en aquella época me acuerdo que yo no estuve aquí, pero sentí cómo reaccionaban las personas, por lo menos amigos y familiares con los que tenía contacto. Pero estaba tan metido yo en el laboratorio, en la biblioteca, en el aula, en discusión con expertos en el tema, que prácticamente para mí era algo casi corriente, y no lo digo en un sentido así de que no fue un logro, sí fue, porque más que va pasando el tiempo me doy cuenta. Pero en realidad es, en el desarrollo de mi tesis de masterado, así como en cualquier universidad, uno elige su tema de tesis y el orientador te da una lista de libros que es de una base bibliográfica que te puede servir como apoyo. Yo tenía un libro, un paper bastante importante que era el eje central de mi tesis, en la cual desarrollaba modelos analíticos de diferentes tipos de acuíferos. Eran 5 casos que son descritos en forma matemática, en forma teórica. Y mi tesis lo que buscaba era demostrar que los modelos físicos, que son reproducir en el laboratorio en una escala más pequeña lo que esas ecuaciones significan, o cuáles son
los resultados que deberían darse en la naturaleza. Como la naturaleza es muy compleja y no podemos encontrar nosotros similitudes directas con ecuaciones o con diferentes tipos de procesamientos teóricos. Lo que tratamos de hacer en el laboratorio es simplificar eso a las condiciones básicas, reproducir lo que en forma, porque fueron en dos estadios, estática y constante y en transición. Me explico, si yo tengo un vaso de agua y quiero llenarlo, hay dos estadios. En el momento de que empieza a cargarse hasta que se llena, está en transición y después queda en un nivel constante. Bueno, similar a eso. Había un caso en el que yo no pude lograr una congruencia con la ecuación que está relacionada con ese caso. El resto sí. Yo lo que hacía era convalidar mis modelos físicos. Claro. O sea, yo lo que demostraba era que este modelo físico es válido. ¿Por qué? Porque sus resultados tienen un correlato con la ecuación, analítica. Claro. Sí. Había un caso en el que no se daba. Porque yo relacionaba la geometría del acuífero formado en el modelo con la geometría que según los datos, los parámetros que yo saco del laboratorio y pongo en la computadora en la ecuación, me tiene que salir esto, y no se daba. Y bueno, y era un acuífero bastante, para ser bien específico, es el tipo de acuífero que existe en Hawái, que son islas y que tienen diferentes tipos de estratos. Cada uno de los modelos está relacionados con un lugar. Uno era las Bermudas, otro era Hawái, otro era Long Island en Estados Unidos. Tenía también un modelo terrestre que fue relacionado al Chaco paraguayo, entre ellos, ¿no? Bueno, entonces el problema se suscitó cuando no me cerraba mi ecuación. O sea, yo hacía un modelo físico, yo sacaba números, medía cosas, sacaba números y los colocaba en las ecuaciones, y cuando relacionaba la geometría de aquí con la geometría teórica no se daba. Entonces, bueno, lo normal era que se me exigía más atención, revisar si todos los procedimientos laboratoriales estaban bien. Eran correctos. Eran experimentos que duraban cada uno 3-4 días, pero tenía una cámara digital de alta tecnología que después te bajaba eso en 5 segundos. Y entonces tuve ese obstáculo de que no me salía de ese caso, y tenía también el obstáculo los tiempos de entrega de la tesis y demás. Y tuve el atrevimiento de contactar con el autor de las ecuaciones. No le consulté a mi orientador, sino que mi orientador siempre me alentaba a seguir buscando la alternativa para ver qué puede ser el error que esté provocando esa situación. ¿Y hasta ese momento considerabas que el error era tuyo? Sí, sin duda. Incluso cuando yo, porque el modelo era del 88, del 87-88. El libro solamente me daba la universidad y el nombre. Entonces, bueno, con toda la facilidad de información que tenemos por internet, pude encontrar la facultad y hice un llamado, pregunté si tal profesor estaba todavía. Me dijeron que sí, que está en tal horario, y aparte de un respeto tremendo que ella le tenía, porque en el momento de trabajar con que te dan un libro en Alemania de un investigador estadounidense, y el profesor, el investigador tenía incluso un premio a nivel nacional en Estados Unidos ganado.
Y bueno, fue la consulta. Primero le hablé sobre el experimento, que estaba utilizando sus teorías. Le envié fotografías por email y después le comenté el problema. Pero yo lo que le pedía era un asesoramiento a él. Y cuando él llegó a revisar, incluso él no me dio garantía pues, por el tema del tiempo y demás. Claro. Me dijo que iba a hacerse tiempo y revisar. Y al día siguiente me escribe diciéndome que él no ve un error en mi procedimiento ni en mis cálculos. Y me dice que probablemente su ecuación puede tener algunos desajustes. Bueno, entonces yo esperé todavía a ver qué otra información me brindaba él, y definitivamente el siguiente email ya fue diciéndome que él ve que es su ecuación el problema. Pero él me explica que él trabaja en petrología, claro. Que ya dejó ese tema ya hace muchísimo tiempo. Y como que me dijo que vos que estás en eso, que estás estudiando mucho eso, me dio la autorización a mí para ver cómo se podía ajustar la ecuación en el modelo físico mío. Claro. Y bueno, ahí entonces empecé a trabajar. En realidad fue una noche porque de la emoción que sentí en ese momento, no informé a la universidad a mi orientadora sino que ya quería irme con resuelta el problema. Querías avanzar. Y la ecuación tenía unos errores que supe corregir en función al ajuste que tenía con el modelo físico. Eso volví a enviarle al profesor y contesta después de un rato que para él está bien así y que esa ecuación entonces desde ahora en más tiene la otra fórmula, digamos, de los ajustes. Sí, y después él me pidió comunicarse con mi orientador y demás. Ahí ya estaba en constante comunicación con mi orientador. Y él le dice, esto es es muy importante que se publique, porque una cosa es hacer tu tesis, otra cosa es que se publique en revistas científicas. Y bueno, quedó pendiente ese desafío porque ya el profesor Len dio la recomendación que se publique, pero yo todavía estaba trabajando en mi tesis. Al tener ese resultado ya se cerró la parte práctica de mi tesis, y después tenía que hacer todo lo que es la parte literaria, teórica, marco metodológico y demás. Y presenté mi tesis. Tenía un miedo terrible a la hora de presentar la tesis. De ese día me acuerdo paso a paso el momento que salía de donde vivías, me subía al tren. Todo el proceso. Sí.